Bueno, desde que llegó al país, Michelle Bachelet ha comenzado a entregar detalles de lo que hará en su eventual gobierno. En una entrevista con el semanario The Clinic, la exmandataria dijo que es necesario plantearse una nueva constitución, para lo que convocaría a un grupo de especialistas para la generación tanto de un modelo de nueva carta como para evaluar las opciones que permitan que esto se haga realidad. Claro, y resulta que queremos conversar sobre este tema y nos encontramos con el abogado José Ignacio Núñez, abogado constitucionalista, que está aquí junto a nosotros. ¿Cómo está? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. José Ignacio, ¿cómo se explica esta polarización que existe respecto a la conveniencia de una nueva Carta Fundamental? Hay quienes consideran que pondría en peligro toda la estabilidad del país y otros que consideran que es muy necesaria precisamente para el avance y la marcha del país. A ver, el tema de la peligrosidad o no que pueda tener la reforma a una Carta Fundamental o derechamente la dictación de una nueva Constitución que reemplace la anterior es un tema sumamente opinable y se ubica dentro del ámbito de lo valorativo. Bien, básicamente lo que aquí ocurre es que hay intereses en juego, intereses que suelen ser contrapuestos, e intereses que suelen estar representados en las cartas fundamentales vigentes, que suelen estar representados y además protegidos en las cartas fundamentales vigentes, versus intereses que van desarrollándose, incubándose y adquiriendo fuerza en la sociedad y que estiman que no son lo suficientemente protegidos por las cartas fundamentales que están actualmente en vigencia. Y en esa lógica, ¿qué intereses se encuentran protegidos en la actual Constitución de 1980 con las más de 58 modificaciones, más de 58 reformas, que cada reforma tiene muchas modificaciones? ¿Cuáles son los intereses entonces que aún están protegidos en esa Constitución y que serían lo que quieren mantener algunos y lo que quieren votar otros? Se suele decir que la Constitución de 1980, por la época en que fue dictada, tiene una orientación proclive al libre mercado, afín a una ideología política en particular, política económica en particular, que es el neoliberalismo, y en el ámbito de lo que se denominan temas valóricos, se denomina impropiamente temas valóricos, sería bastante conservadora. Por lo tanto, han emergido durante los últimos años grupos de interés y grupos de presión que quieren instalar en la agenda política, no solo como tema, sino que también para obtener ciertas regulaciones a su favor, avances o lo que ellos estiman avances en temas valóricos y también una reforma hacia la protección de intereses de índole social, los derechos sociales o de segunda generación. Me refiero a un mejor sistema de salud, un mejor sistema de educación e incluso algunos que van más allá y pretenden obtener una protección más idónea, más adecuada, los que se llaman los derechos de tercera generación, los derechos que tienen que ver, por ejemplo, con la protección del medio ambiente. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa o puede llegar a ser peligroso, por ejemplo, cuando se plantea una reforma constitucional por el hecho de hacer cambios al sistema binominal o cosas que están más ligadas al tema partidista en ese sentido de representación en el Parlamento y generar cambios que a lo mejor no se miren como un todo, sino que para focalizar ciertos aspectos específicos puede ser peligroso, o eso da absolutamente lo mismo? A ver, insisto, esto es un tema sumamente opinable y dice relación con básicamente dos cosas: la mantención de los equilibrios y qué se quiere hacer con la Constitución. Hay una teoría que es bastante conocida, que se llama la famosa ley de hierro de la oligarquía. Y en virtud de esta teoría, la ley de hierro de la oligarquía, se suele decir o se suele afirmar que quienes se sitúan en ámbitos de poder, lejos de representar a quienes deben representar, lo que hacen o tienden a hacer es a fortalecer las ubicaciones, situaciones o espacios de poder que ellos tienen. Por lo tanto, muchos, fundamentalmente dentro de la clase política, se niegan a hacer reformas de esta índole porque ven que en virtud de esas reformas van a tener que abandonar esos espacios de poder. Un ejemplo plausible de aquello es, o podría ser, por ejemplo, estas modificaciones express que se hicieron justamente a la ley de primarias en el sentido de evitar o sustraer de la necesidad de realizar elecciones primarias a los candidatos que actualmente ya están ocupando un escaño en el Congreso, ya sea en la Cámara de Diputados o en el Senado. El que tiene mantiene. El que tiene mantiene, exactamente. O lo que ocurrió tiempo atrás cuando la expresidenta Bachelet propuso la idea de la paridad de género y todos levantaron la bandera de las leyes de cuotas. Pero posteriormente todos sacaron los cálculos y se dieron cuenta de que si hay un porcentaje obligatorio de mujeres en el Parlamento, o sea, un porcentaje obligatorio de mujeres en las listas al Parlamento, bueno, puede ser que yo pierda mi cupo, puede ser que yo sea de aquellos del porcentaje que deba ceder mi espacio. Ya no me gustó tanto. Ya no me gustó tanto. Por lo tanto, algunos desde esa perspectiva lo pueden estimar como peligroso. Ahora, peligro real, peligro de la existencia de convulsiones sociales, me parece más bien que es
recurrir al famoso argumento del terror. Si cambiamos las cosas, vamos a dejar atrás la estabilidad que tenemos, y si dejamos atrás la estabilidad que tenemos, vamos a entrar en un caos. Pero eso no necesariamente es real. Abogado, otra de las cosas que se critica de esta Constitución, por quienes quieren cambiarla, es su origen. El origen espurio, en dictadura. ¿Cómo se legitima una Constitución? ¿Necesariamente mediante la elección de personas para su redacción? ¿O también puede legitimarse mediante una posterior sanción a través de un plebiscito o similar? Aquí no hay modelos que sean modelos estándar para la aprobación de las constituciones. Si uno se fija en la historia de las distintas constituciones y en los distintos lugares del mundo, cada constitución ha seguido un modelo de aprobación diferente. Lo importante, para que una constitución sea realmente legítima es que el pueblo, en definitiva los ciudadanos, tengan una alta participación en su aprobación. Y esa alta participación puede ir desde la conformación de una asamblea constituyente, desde el encargo al Congreso de que elabore un proyecto de reforma constitucional o una nueva constitución y que eso posteriormente sea aprobado mediante un plebiscito, o que mediante un plebiscito, mediante una convocatoria, una consulta popular, se elijan a personas encargadas de redactar una constitución. Pero siempre debe haber un alto estándar democrático en la aprobación de las cartas fundamentales. Esa es la forma de legitimar las constituciones. ¿Y eso quizás no ha estado presente estos últimos años y haga que constantemente se esté discutiendo un cambio de la Constitución? Tengo la impresión de que la discusión constante sobre un cambio de la Constitución, como bien decías tú, primero dice relación con el origen que tiene la Constitución de 1980. Periódicamente se critica la manera en que fue elaborada esta Constitución, la manera en que fue promulgada y la manera en que fue aprobada. Un plebiscito en el cual se destacan ciertos déficits democráticos en su aprobación. Se le imputa también el hecho de haber sido una Constitución que se llama, dentro de una clasificación que se efectúa en la literatura especializada, una Constitución otorgada. Se distingue básicamente entre tres tipos de constituciones: las constituciones democráticas, que son las que surgen de procesos como los que describí hace unos momentos; las constituciones que son pactadas, es decir, aquellas que surgen de una transacción entre el gobernante y el pueblo para limitar su poder y que tuvieron su apogeo en los tránsitos desde las monarquías hacia las repúblicas; y las constituciones otorgadas, que son aquellas que surgen de regímenes de facto o directamente dictatoriales y que son entregadas al pueblo para que el pueblo, mediante mecanismos formales en los cuales no se respeta materialmente el estándar democrático, aprueben esas constituciones. Tengo la impresión de que hay un sentimiento, una sensación de que la Constitución de 1980 se ubica dentro de esta última categoría, una Constitución otorgada, y que por lo tanto una Constitución que fue entregada y no elaborada por la ciudadanía y por el pueblo, jamás va a poder superar ese pecado de origen, como le llaman algunos, por más que se vaya reformando y por más que se vayan estableciendo herramientas de legitimación posterior. Abogado José Ignacio Núñez, queremos agradecerle por habernos venido a conversar de la Constitución y su reforma más allá de la lógica partidaria, ¿no? Es interesante siempre contar con un experto que dé algún contexto a estas cosas. Muchas gracias. Buen día. Igualmente, adiós.